En el día de hoy, este video está referido al pasado simple. El pasado simple es uno de los tiempos verbales en inglés que tiene que manejar el estudiante. Primero vamos a ver este tipo de oración que es con verbos regulares. Y dice así: They watched television yesterday. Si el estudiante se fija en este momento en el verbo, va a ver que qué es lo que lo hace pasado al verbo watch. Su terminación ed. Y tenemos acá, watched es the past simple. ¿Por qué? Tenemos señalado ed, que es la finalización de los verbos regulares donde se produce el pasado simple. Vamos al uso. Fundamental conocer el uso, la forma en el pasado simple, como los diferentes tiempos verbales. El uso son las acciones que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. Entonces decimos en inglés, actions started in the past and finished in the past. Eso lo tiene que tener bien presente el estudiante al momento de diferenciar con otros tiempos verbales. Porque si no lo tiene presente, que es la acción que empezó en el pasado y terminó en el mismo pasado, se va a confundir cuando aprenda los diferentes tiempos verbales. Bien, vamos a seguir. La forma, fundamental. Tiene que conocer el estudiante cuál es la forma de los diferentes tiempos verbales. En lo que estamos nosotros tratando en este video es el past simple. Y su forma es la siguiente. The past simple is often ed, regular verbs. ¿Por qué dice así? Porque si nosotros, cuando estudiamos el pasado simple, la primera forma que nos viene es el ed agregado al infinitivo de cualquier verbo. Ahí ya tiene pasado simple el estudiante. Agregando ed a la finalización de su verbo, ya tiene un verbo en pasado simple. Veamos algunos ejemplos. Verbo work, trabajar. Worked, su pronunciación y su finalización ed. Stay, permanecer, quedarse. Stayed. Clean, es el verbo limpiar. Cleaned. Arrive, arrived. Llegar. Start, started. Y ahí hay una particularidad con el verbo start. Pasa started, su pronunciación, que luego vamos a estudiar detenidamente los tres grandes grupos de pronunciación que tenemos en los verbos regulares. Por último, dance, pasa danced. Y tengo marcado el pasado con la terminación, finalización ed. Acá me faltó marcarle para que vean ustedes cuál es lo que tiene que tener en cuenta el estudiante para darse cuenta que tiene un verbo en pasado, verbo regular. Ahí está, aquí lo había marcado y ahí está. Dice debajo, some verbs are irregular. Algunos verbos tenemos irregular. Esa es la particularidad de este tiempo. Hay verbos regulares por un lado y verbos irregulares por el otro. The past simple is not ed. Y el pasado simple no es ed. Si me sigue ahora, el estudiante va a ver que tiene una gran diferencia. La diferencia es en tres columnas bien definidas. Una es el infinitivo, la otra es el pasado y por último tenemos el participio pasado. Si ve el estudiante en la columna del infinitivo, el verbo está en su estado más puro, por eso es infinitivo, sin agregados, sin aditamentos de nada. Tal cual aparece en los diccionarios. Eso es un verbo en infinitivo. Cuando pasa al pasado, en los verbos irregulares, miren cómo va cambiando. The break pasa broke. Y en el pasado participio totalmente cambió su estructura. Esa es la gran diferencia en los verbos irregulares. La estructura del verbo cambia totalmente. Si yo lo comparo con los verbos irregulares, al verbo regular solamente al verbo en infinitivo se le agrega ed. Bien. Seguimos con el verbo escribir. Write pasa wrote. Written. Be, un verbo muy conocido, muy importante para nosotros los que aprendemos inglés y enseñamos. En su pasado sería was y were. Pasamos al participio pasado, been. Bien. Hice dos ejemplos. Y uno, lo último, es para mostrarles lo que es la interrogación. I broke my new pencil last night. Le puse una expresión de tiempo pasado típica del pasado simple. Van a ver ahora cómo es el uso
del pasado. Broke, verbo pasado, irregular. Last night, expresión de tiempo pasado. Cuando hacemos la negación, la parte negativa en el pasado simple, se hace con el auxiliar didn't. Y el verbo, tenga mucho cuidado del estudiante, el verbo tiene que ir en su forma infinitiva. Entonces queda I didn't break my new pencil last night. Cuando vamos a tratar la parte de interrogación, se utiliza el auxiliar did para hacer las preguntas. Primero va did, pronombre personal sujeto, el verbo en su forma infinitiva, tenga mucho cuidado el estudiante. Primero va did, eso es lo que lo hace pasado a su pregunta, ya no hace falta poner el verbo en pasado. Para eso tiene did el auxiliar que lo transforma inmediatamente a pasado a su verbo. Y dice, did you break your new pencil last night? Yes, I did. No, I didn't. Respuesta corta siempre, siempre respuesta corta. Si mi pregunta empezó con did, termina con did. Siempre tenga presente eso el estudiante. Comienza con did, termina con did, ya sea en su forma afirmativa o en su forma negativa. Si en la negación empezó con did, lo mismo. No, I didn't. Bueno, eso fue por hoy, un resumen, una aproximación a lo que sería el pasado simple. Nos vemos en el próximo video.